Seguimos con la lección 5, en la vía de la transformación. Nos quedamos en el párrafo 75. Y bueno, me gustaría de alguna forma refrescarlo, porque es potente, poderoso, muy clarificador y también podríamos decir muy desgarrador, porque nos ubica en esa certeza de que este recorrido por este, digamos, camino espiritual nos lleva a ese abismo, nos lleva a esa noche oscura del ego. Cuando empezamos a ver que el mundo y sus significados no tienen valor, cuando constatamos que efectivamente todo lo que yo pienso, todas mis ideas sobre las cosas, sobre las personas, no significan nada. Podríamos ofrecer otro discurso. Podríamos regalar zanahorias con palos que atadas a la cabeza te mantienen en una dinámica, en una actitud positiva hacia un movimiento, desde una esperanza de poder sanar, de poder mejorar, de poder estar bien. Pero no es para estar bien, es para despertar. Y el despertar implica que se dé esa, digamos, muerte de lo que son simplemente pensamientos que están ahí como ideas sostenidas. No muere nada más que una sombra. Sin embargo, como le hemos dado importancia, pues ahí está nuestra abducción. Ese es el error de percepción, que simplemente tiene que ser soltado. No pasa nada. Soltamos un cuento, un drama. Soltamos una historia ficticia. Soltamos garabatos en una pizarra. Soltamos imágenes sobre una pantalla. No es nada. Pero desde esta visión parece que lo es todo. Es como, bueno, se está quemando mi casa con mis fotografías, con mis títulos, con mis triunfos, con mis copas, con mi ropa, con todos esos ídolos. Suena la alarma. Que vengan los bomberos, por favor, a ver si pueden recuperar algo. Y simplemente dices, no, adelante. Porque eso no me representa. Tan solo era una escenografía en un escenario. Yo me creía que era esa actriz, ese actor. Yo me había creído el personaje. Y ahora me doy cuenta de que yo soy el ser, esa alma que estaba ahí como esperando, ese espectador en el patio de butacas, fuera del escenario, fuera de esa cueva. Por eso el permiso es tan importante, por eso el permitir que suenen las sirenas, las campanas. Adelante con todo. No pasa nada. Pero tenemos que enfrentar ese miedo a perder lo que creemos que se pierde. Por eso también, ese ofrece lo que te sobra cuando te roben el ensayo. No te están robando nada. Y son oportunidades perfectas para que el perdón ofrezca el amor. Para que tu permiso ofrezca el amor de Dios. Que se dé en ese instante un momento santo. Y podamos traer el cielo a la tierra a través de ti. Es así. La vía de la transformación requiere la máxima responsabilidad personal, la máxima dedicación personal. Nadie lo va a hacer por ti.
Y los patrones que sientes que te sobrecargan, los miedos que todavía están dentro de la mente, seguirán contigo durante toda la eternidad hasta que te decidas a sanarlos. Desde ese deseo atraerás las situaciones, los profesores, los libros, las experiencias que te den la oportunidad de hacer eso. Habrá una aceleración del proceso de sanación solo cuando sueltes completamente cualquier valoración de la victimización, es decir, de la creencia en que, de algún modo, de cierta manera, alguien o algo me ha hecho algo a mí. Nadie nos ha hecho nada. Esto nos lo hice muchas veces. No somos víctimas, no somos esclavos o estamos como, bueno, pues ahí atados a algo que necesitamos atender. No, para nada. No, para nada. Manteniendo el deseo, atraemos las situaciones. Los perros ladran. Sí, eso es señal de que caminamos. Sancho le decía al Quijote a su amigo amoroso. Señal de que caminamos. Está bien. Tienen que ladrar. El mundo se tiene que... Eso es buena señal. Mantén el deseo del despertar. Mantén el deseo del reino interior. Ahora bien, ese es un pensamiento fácil de escuchar y uno podría asentir a él. Pero otra cosa es contemplar con honestidad tus reacciones en la vida para asegurarte de que tú no te estás percibiendo en ningún momento como víctima. La práctica de extender amor puede enseñarte a menudo que esto es así. Cuando tienes una situación que te toca la fibra sensible y te decides a no huir, sino que te quedas, eso te enseña la verdad de tu realidad. Cuando nos toca la fibra sensible, cuando las situaciones están ahí, llamémosla tóxica, y me quedo. Y la atiendo desde esa mirada amorosa. Por eso la práctica del perdón es tan extraordinariamente valiosa. De hecho, podrías decir que, en último término, la práctica del perdón es la totalidad de la espiritualidad, ya que perdonar significa sacar al mundo de tus garras, abandonar cualquier sensación de conciencia de víctima y luego, incluso más que eso, perdonarse uno mismo por las percepciones hechas en el error, percepciones de los hermanos y hermanas, del mundo y de Dios. Quitarle el significado a lo que yo mantenía. Qué liberador. Y al mismo tiempo se produce pues esa resistencia, se produce esa noche oscura, porque si le quito el significado conlleva que ya no significa nada. El mundo no tiene sentido. Incluso yo mismo no tengo sentido. ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi propósito? El personaje se queda como en depresión, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto no sea cierto? Sin embargo, y al tiempo, desde tu anhelo, desde tu deseo de Dios, no para que venga a arreglarte tus asuntos, sino porque amas verdaderamente al ser que Él creó. Te amas a ti mismo. Empiezas a sentir esas capacidades. Empiezas a percibir esa otra mirada. Empiezas a sentirte en ti, en el yo soy. Y eso se da al mismo momento. Conforme te vacías de lo que creías que eres, empiezas a ser más y más de lo que Dios te creó para ser. Recordamos esa frase, ¿verdad?
Y en último término, el perdón es el perdón de uno mismo por haber permitido alguna vez que el engaño se asentara en la propia mente, por el cual uno se percibe a sí mismo como alguien separado de Dios, separado de los hermanos y hermanas, capaz de ser victimizado. El perdón, cuando es completado, es el establecimiento del amor. El engaño se asentara en la propia mente. Y así uno se cree separado de Dios, separado de los demás. Y entonces puede ser víctima. Todo está como ahí, ¿no? Una cosa conlleva a la otra. Y sin darnos cuenta estamos como en ese caldo de cultivo. Estamos dentro de esa olla, con todos esos ingredientes que se van como alquimizando los unos a los otros. Y parece tan real todo. Parece real porque lo miramos desde el mismo lugar de siempre. Cambiemos el lugar desde el cual estamos mirando. Pongamos la atención dentro, donde surgen los pensamientos. Y dejemos que estos pasen. Simplemente atendámosles desde esa distancia interior, desde ese lugar, donde ya no vas a opinar. El establecimiento del amor se establece. Queridos amigos, mirad bien entonces para entender dónde me estoy percibiendo como víctima del mundo que veo. ¿Me estoy sintiendo constreñido en mi relación? ¿Estoy resentido con mi esposa o marido? Tu esposa, tu marido no te está reteniendo donde estás, y aquel o aquella no tiene el poder de quitarte tu capacidad de mirarle con amor. ¿Tu trabajo es odiar? Nadie te fuerza a dirigir tu automóvil por la autovía para llegar a tu lugar de trabajo. Nadie. Oh, pero tengo que sobrevivir. Entonces te has hecho a ti mismo víctima de la percepción de la necesidad de sobrevivir. En cualquier momento, cualquiera de vosotros es perfectamente libre de abandonar la evaluación que habéis hecho del mundo. Hace poco me llegó un vídeo sobre una persona de 87 años que vivía en una caravana, pues una mobilhome de estas, y contaba que, bueno, pues su familia era pobre, no tenía mucho dinero, pero digamos que a él le fue bien los estudios y fue como el primero en su promoción de su colegio, con lo cual le dieron una beca completa en una universidad de Madrid para, bueno, tenía todos los gastos cubiertos, ¿no? Para ser abogado. Y entonces, bueno, pues claro, una celebración en su familia, incluso en su barrio, en su calle, pues iban a felicitar a sus padres. Qué bueno que alguien de ese lugar, de ese barrio, pudiese estar en la universidad, era el único, y podría de alguna forma pues comprobar que, bueno, que aunque eran pobres podían ser listos, ¿no? Y eso pues como que le daba prestigio no solo a su familia, sino a toda la calle, a todo ese barrio. Y él cuenta que fue el primer día a la universidad y vio pues ahí, pues no sé, pues todos esos pasillos, limpio, todo perfecto, todos sus compañeros de clase perfectamente trajeados, con sus zapatos brillantes, limpios, todo ahí perfecto, ¿no? Y en ese primer día él tuvo una revelación. Él dijo que no iba a seguir ese proceso. Y ahí se hizo en ese primer día un buen amigo, con el cual luego siguieron, digamos, en relación, en contacto. Decidió salirse de esa, creo que ya estaba en un aula, y dejar esa, digamos, carrera, abandonar, soltar esa beca.
Fue un palo terrible para su familia, imaginaros, para toda su vecindad. Tuvo que salir de casa. Su padre como que no lo quería. Estuvieron luego, cuenta, 12 años sin hablarse. Y él pues se fue simplemente con la mochila pues a una zona de playa y como a buscarse la vida. Empezó pues a trabajar en restaurantes de playa, pintando casas y a vivir esa otra vida diferente que ante los ojos de los demás era una locura, ¿verdad? Él mantuvo la relación con esa persona que conoció en ese primer día en la universidad. Él triunfó, se acabó la carrera, tuvo un buen trabajo, tuvo 2 hijos, ganó mucho dinero, tenía una gran casa, tenía otra gran casa en la playa, tenía buenos coches, buenos autos. Y por acabar la historia pronto, falleció con 54 años por un ataque al corazón. Trabajaba una media de 80 horas. No tenía relación con los hijos. Uno estaba estudiando en Suiza y otro estaba estudiando, no sé si en Inglaterra o en Estados Unidos. Y sí, ganaba mucho dinero, pero ¿de qué le sirvió? Con esos 54 años el cuerpo expiró. Y bueno, pues él también se fue, sin duda. Y aquí nos cuenta esta alma libre, que su vida ha sido muy rica, ha sido muy bendecido por la naturaleza, ha sido libre, ha disfrutado de la playa, de las personas, tantas personas conocidas, tantos lugares que ha visitado. Y ahora pues cuenta que tiene como 50 euros, pero es inmensamente rico, porque el dinero realmente no te hace rico. Te enriquece la libertad de elegir seguir a tu corazón, seguir a ese corazón que te pone de frente ante toda la familia, todos los amigos, toda tu calle. Te empiezan a repudiar, piensan que te has vuelto loco. Sí, efectivamente, así es. El mundo es locura. Sin embargo, dentro de la locura crees que es cordura. ¿Y cuántas veces y cuánto tiempo estamos supeditados a que los ojos de los demás nos vean y nos acepten, ¿verdad? Nos aprueben. Una vez fui criticado por abandonar la valoración que mi sociedad en particular había intentado inculcarme dentro, la valoración que decía que un hijo debe seguir los pasos del padre y que si el padre es carpintero, entonces tendría que encargarse del negocio familiar. Yo dije, tengo que estar con los asuntos de mi padre. Mi padre verdadero, mi padre real. Y me refería, por supuesto, a mi Padre Celestial. Tenía que conocer la verdad de quién yo era, y mi propósito era despertar como Cristo. Rompí con las costumbres, las reglas de la estructura familiar de esa comunidad en ese marco temporal. Cada uno tiene sus reglas diferentes, ¿verdad? Como muchos de vosotros, fui un poco rebelde, un poco mucho, un poco bastante. Y mientras otros niños se estaban adaptando a las presiones de la sociedad, yo me iba a estudiar con los rabinos y los maestros, a sentarme en algún lado del desierto por la noche, y a menudo no regresaba. Incluso a los 12 años me separé de mis padres con ocasión de un gran festival y fui a pasar el rato a la casa de mi padre y a hablar con los líderes espirituales. ¿Estás tú dispuesto a romper con las convenciones del mundo en el que vives? Esto puede ser algo tan simple como que, en vez de reunirte con los amigos a ver películas la noche del sábado, dices, no, voy a ir a mi cuarto y encenderé una vela y rezaré 6 horas
y cuando te miren extrañados, simplemente sonríes. ¿De qué forma te estás adaptando a las visiones que otros tienen de ti y a tu necesidad de que tú seas de una cierta manera? ¿Vas a la fiesta de cumpleaños de tu tía simplemente porque la familia dice que deberías ir siempre, aunque en tu corazón no sientes ningún deseo? La disposición a confiar y a seguir tu corazón, y no al ego reactivo que suele ser interpretado como corazón, sino el corazón que anhela conocer a Dios. Esto es un signo revelador de si se está o no alcanzando la madurez. Esto es lo que nos enfrenta a la noche oscura del ego, ¿verdad? Está implícita esa no aceptación, ese levantamiento de cejas a nuestro alrededor. Y qué interesante también lo que nos dice al final, ¿no? Como corazón, la disposición a confiar y a seguir tu corazón, no al ego reactivo que suele ser interpretado como corazón, sino el corazón que anhela conocer a Dios. Muchas veces nosotros en ese pedir guía, ¿es la guía la que nos habla? Estamos en los asuntos del mundo y entonces pedimos la guía. Y aunque hemos leído que no atiende esas peticiones desde esa mirada egoica, desde esa mirada del mundo con los asuntos del mundo, porque no hay asuntos en el mundo que atender, porque no hay mundo que sea real, todo es una ilusión. Sin embargo, esta mente pues ha creado como esa información que surge como cuando preguntamos a la inteligencia artificial y entonces aparece la respuesta. ¿Qué tengo que hacer con este asunto? Entonces me viene la respuesta y soy yo mismo hablándome a mí mismo. Queridos amigos, mirad bien en esta vía de transformación, pues tenéis que destapar cualquier esquina de la mente donde todavía se esconda la opinión de que la vida es algo que os sucede a vosotros y de que hay algo que sois incapaces de cambiar. La postura de víctima es una de pérdida de poder, y Cristo no tiene que ver con eso. En último término, no se trata tanto de ir a ningún sitio, como de permanecer adentro, comprendiendo que este mundo es irreal, que este mundo es inofensivo. Y en cualquier situación sois vosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra, quienes habréis de enseñar solo amor. Pero eso requiere, ya veis, que dejéis de cargar las cosas sobre el mundo, pues nadie ni nada son ya los responsables de vuestro gozo, vuestra felicidad y vuestra paz, pues habéis restablecido vuestra unidad con el Espíritu, con Dios. Habéis constatado y comprendido el yo ser, miráis afuera con ecuanimidad y contempláis un mundo neutro. Y a medida que este universo físico se desvanece de vuestra visión definitivamente, dentro de vosotros no habrá compulsión a evitarlo o a entrar en él, pues seréis libres, libres incluso mientras camináis por esta tierra. Ya seremos conscientes. Seguiremos en el mundo, pero sin ser del mundo, porque somos del cielo, somos de Dios, somos espíritu. El cuerpo se desplaza, el alma no. La mente piensa, pero la profundidad de la mente es tan apacible como el océano. Vivís, pero no vosotros, pues Cristo mora en vosotros. Y donde quiera que vayáis, la presencia de la paz va por delante de vosotros.
Estáis despiertos, estáis liberados. Y todo porque una vez tomasteis la decisión de abandonar la victimización y de asumir la responsabilidad de aprender cómo ser en todas las situaciones solo la presencia del amor. Decidí no quejarme, decidí permitir, decidí abrazar y bendecir. Así pues, insisto en que podéis ver que aquí hemos hecho una especie de continuación y continuaremos así hasta que lo que haya ocurrido en vuestra conciencia sea el haber empezado a recordar el viaje que habéis emprendido. Volveos pues hacia vuestras creaciones. Si hay algo incómodo sobre vuestro pasado, volved a ello, examinarlo, sentidlo, contemplad todos los patrones que lo hicieron surgir. Considerad las elecciones que habéis hecho y que quizá ahora os avergüenzan, pero no las miréis con juicio, sino con curiosidad. Aprende a mirarlas maravillado y con la inocencia de un niño. Bien, esa fue una interesante decisión que tomé cuando tenía 12 años. Robar la bicicleta del vecino. ¿Cómo lo sabe? Recuerdo cómo acabé en un reformatorio. ¿Qué estaba pasando justo antes de tomar esa decisión? ¿Qué patrón me estaba conduciendo? Oh, cielos, estaba buscando la atención de mi papá. ¡Wow! Así que la necesidad de aprobación me gobernaba. ¡Qué fascinante! ¿Cómo me está ahora gobernando ese patrón? ¿Hay alguna huella de él aún? ¿De la necesidad de tener la aprobación de los demás? Os aseguro esto. Cada momento de experiencia que jamás hayáis tenido es algo que está disponible para vosotros. Incluso hasta el momento de la concepción, incluso hasta el salto cuántico que disteis desde una cierta frecuencia vibratoria hacia este dominio físico. El autodiscernimiento lo es todo, pues se trata del yo con I mayúscula, que más anheláis reconocer, constatar, comprender. Autodiscernimiento. Lo es todo. Qué interesante ese volver atrás, ya nos lo planteaba en la lección del perdón, en la vía del corazón, la lección 3, la lección 4. El mirar un poco hacia eso nos libera, se oxigena, porque no vale con decir, no, yo no soy víctima de nada, y ya está, no. Es mirar un poquito hacia eso, pedir guía, y decir, ay, fíjate esos patrones, cómo se han ido ahí estructurando, ¿verdad? Para que ahora yo esté en ese inconsciente que ya no es inconsciente, ya es consciente, que yo esté ahí, atento, activo, oxigenando todo eso, permitiendo que se respire y que se disuelva. Queridos amigos, os amamos, pero no podemos realizar vuestra travesía por vosotros. Solo podemos caminar con vosotros por el camino que elijáis. No vienen a enseñarnos, vienen a amarnos, a acompañarnos. Están con nosotros. Podéis utilizar vuestra relación conmigo y con Santi Cristo para despertar plenamente. O bien, podéis acercaros y decidir que os parece incómodo y huir de nuevo. Así solo viajaréis hacia otra estructura o forma de energía, una red de relaciones que os obligará a permanecer con aquello que sea incómodo para poder aprender, para poder crecer, para poder sanar, para poder amar, y no por encima, no como algo superficial. Oh, bueno, sí, te quiero. Huimos de nuevo y decidimos pues seguir a nuestra manera. Volvemos otra vez a encarnar, volvemos otra vez a vivir las experiencias, volvemos otra vez a dejar que el cuerpo crezca y pasemos por todas las etapas, la adolescencia y todas estas cosas. Volvemos a tener que ir al baño cada día, volvemos a tener que trabajar, que esforzarnos.
volvemos a todo ese proceso. Y volvemos a las tribulaciones que serán siendo mostradas hasta que volvamos a elegir ese despertar, ese ir de la mano con Yeshua o con cualquier otro que están ahí también con nosotros. Y qué curioso lo que nos dice, ¿no? Este guiño, dice, oh, bueno, sí, te quiero. No, el amor de la pareja, el amor de la familia, eso justifica todas las cosas. No, sino algo hecho con todo el cuerpo, en lo cual ya no haya ninguna reactividad filtrándose por el sistema nervioso del cuerpo-cerebro. A veces nos dice mente-cuerpo. Pues el estado máximo de la conciencia no es el de la aversión hacia este mundo, sino el del abrazo de este mundo. No hay mayor sensación de libertad que la de ser capaz de permanecer donde estés como alguien libre. Ya no hay resistencia, incluso usando el cuerpo también está vibrando en esa paz, en esa armonía, en esa energía amorosa. Entonces ya no se resiste ninguna circunstancia. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos atender los asuntos del mundo desde ese lugar, si no es de la mano de aquel que nos la atiende tan amorosamente, tan pacientemente, estando en ello, estando conscientes, soltando lo que yo creo que tengo que hacer y dejando que él, que ella, que ellos me guíen? Ahí soy libre. Desde esa frecuencia que es puro amor, aunque me enfrente a situaciones, sí, no voy a hacer la carrera de abogado. No he querido nunca hacer eso. Perdonarme, pero no lo voy a hacer. Porque ahí está esa mano, esa guía que me dice qué es lo mejor. Y así despertamos y así somos útiles a Dios. Así se puede gestar esa revolución espiritual. Así podemos ser los representantes, los salvadores, porque esta es la segunda venida, cada uno despertando. Cada uno de nosotros, igual que hizo Yeshua y tantos otros. Así será. Ánimo y adelante. Sabe que vamos juntos. Ten por tanto paz en este día, queridos amigos. Estad en paz, por tanto, siempre. Si estamos en paz en este día, estamos en paz siempre. Amén. Así terminamos la quinta lección de la transformación. Nos vemos en una semana por aquí para seguir con esta vía maravillosa. Iniciaremos entonces la sexta de la transformación. No descartes ninguna perla de gracia. No descartes esta invitación a ir de la mano, a estar en Dios. Feliz semana, feliz despertar. Chao.